Bueno, entonces vamos a continuar en ese cuentito que les había narrado de la familia de las ovejas para que ustedes vean. En este caso, vamos a iniciar. Le ponemos cómo es un escenario. ¿Dónde viven las ovejas? En el llano, en la pradera, ¿no es cierto? Ahí están las ovejas. Le podemos poner un nombre también al papá, a la mamá, ¿no es cierto? A los hijos también podemos ponerles un nombre. Entonces, miren, estamos armando el escenario, ¿ya? Luego dice cómo son los personajes principales. En este caso, ¿cuáles son los principales? Papá oveja, mamá oveja y los dos niños, niño y niña oveja. Podemos ponerles un nombre, pongámosle un nombrecito, ¿ya? Que tenga el nombre el papá, que tenga el nombre la mamá y que tenga el nombre, en este caso, las hijas, los hijos. ¿Dónde vivían? Ahí está el escenario, ahí está el lugar. Puede ser que en ese día hacía mucho sol, un sol brillante, y los niños salieron ¿hacia dónde? A la escuela, ¿no es cierto? Entonces, salían a la escuela. Eso es lo que hacían entonces los niños, los personajes. ¿Qué estaban haciendo? Estudiando, ¿ya? ¿Qué les decía el papá y la mamá? Que por favor, cuando vayan a la escuela, regresen pronto y no se queden en ningún lugar. Aquí viene el conflicto. ¿Qué es lo que sucedió con los niños? No obedecieron, se fueron a la ladera, casi se cayeron al fondo y decían que en el fondo de la ladera existen animales malos que les pueden comer, como los lobos. Entonces ellos estaban muy asustados. Ya oscurecía, se hacía noche y tanto el papá como la mamá les buscaban y no les encontraban. Entonces comenzaron a llamarles. ¿Y cómo les llamaban? ¿Cómo hacen las ovejitas? Ve. Y le contestó una voz con miedo. Y ellos dijeron, ellos son nuestros hijos. Corrieron a buscarles y les encontraron allí, en el peligro, en el abismo, estaban a punto de caerse. ¿Y qué les hicieron? Les salvaron, ¿ya? Les dieron la mano, les sacaron y les llevaron a la casa. Les invitaron a cenar, una rica cena, pero también les dijeron que por qué desobedecieron. Y los niños dijeron que por jugar, pero prometieron que nunca más van a regresar a ese lugar. Y así se acostaron a dormir y después vivieron muy felices y contentos. Bien, abarqué todo lo que está aquí en el cuento, ¿no es cierto? Abarqué todo lo que está aquí. Ya, entonces vamos a ver que un cuento tiene esas partes. La situación inicial, cómo es el escenario, cómo son los personajes principales, qué están haciendo, ¿cierto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son los personajes secundarios? Acuérdense de todo esto, que esto nos ayuda a nosotros a qué? A desarrollar un cuento de esa naturaleza. Recuerden ustedes, leímos las habichuelas mágicas. Yo voy a contarles otra versión, es decir, cambiando los personajes. Y ustedes van a hacer comparaciones. Las habichuelas mágicas. Juan vivía con su madre en el campo. Un día mientras Juan paseaba, encontró un paquete debajo de un árbol. Miró dentro del paquete y encontró unas pequeñas semillas redondas. Entonces Juan se guardó las semillas en el bolsillo y se fue contento a su casa. Juan plantó las semillas en su jardín y se fue a la cama porque estaba muy cansado. A la mañana siguiente Juan descubrió que de las semillas habían salido raíces y tallos tan largos que se perdían en las nubes. Juan trepó por uno de los tallos y al llegar arriba vio un castillo. Juan se acercó al castillo y entró con mucho cuidado. Dentro del castillo, sentado en un sillón, vio a un gigante que roncaba sin parar, con un montón de monedas de oro a sus pies. Juan se acercó al gigante de puntillas y se llenó de bolsillos de monedas. Pero de pronto el gigante despertó y dando un rugido intentó atrapar a Juan. Juan corrió hasta el tallo de las habichuelas mágicas, descendió por la planta y cuando llegó al suelo, con un hacha cortó el tallo para que el gigante no pudiera bajar. Juan y su madre vivieron muy felices desde entonces con las monedas de oro del gigante. ¿Ya? Esta versión cambié. Si ven, está cambiado. ¿Por qué? No es igual a la anterior. En la otra hablaba del niño y hablaba de un señor. Hoy habla de Juan y habla de un gigante, ¿no es cierto? En la otra hablaba de las gallinas que ponían los huevos de oro. Hoy habla del gigante que tenía unas monedas de oro. Entonces, miren, el cuento se ha resumido de esa naturaleza, pero cuenta con todo lo que aquí está. Es decir, un escenario, el lugar donde se desarrolla el cuento. Los personajes, el niño y el gigante. ¿Cuál es el conflicto?
El conflicto, lógicamente, que Juan no tenían, eran muy pobres y al encontrarse las monedas se transformaron en qué? En muy felices, ¿no es cierto? Porque ya tenían a lo mejor con esas monedas para comprar comida, alimentación, vestuario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo les voy a enviar una ficha para que ustedes de igual manera vayan haciendo la comprobación del cuento uno y del cuento 2 y luego vayamos desarrollando un pequeño cuentito. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos avanzando en esto. Muchas gracias. Después continuamos. Gracias.